le bendiga. Adelante con esta serie, Puerta de Jerusalén, parte 2. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Eni. Felicitaciones, hermana, por esa nietecita. Y bendiciones para todos en esta mañana, todos los que están aquí conectados en la presencia de Dios. Es un nuevo día y creo que cada día necesitamos recibir aliento y fuerza para el nuevo día que empezamos. Bueno, vamos a compartir un momento de la palabra del Señor y vamos a mirar en el libro de Nehemías. Allí estamos mirando el capítulo 3, que nos habla de restauración, de reconstrucción. Estamos mirando que Nehemías llegó con un propósito allí a la ciudad de Jerusalén, de restaurar los muros y las puertas, por causa de que después que habían regresado del cautiverio, allí le llegaron a Nehemías noticias en el estado en que se encontraba la ciudad, sus hermanos los judíos, y él sintió aquella necesidad en su corazón de ir a restaurar los muros y las puertas de la ciudad para que sus hermanos estuvieran allí en mejor condición y no tuvieran el peligro ya de los enemigos que les rodeaban y pudieran estar con más tranquilidad. Estamos mirando entonces que los muros en la Biblia nos hablan acerca de seguridad, de protección, y también estamos mirando acerca de las puertas, algunos sentidos que la palabra de Dios nos da. Y estuvimos mirando la primera puerta que se nos menciona aquí, y es la puerta de las ovejas. La primera puerta que aparece y luego concluye este capítulo también con aquella misma puerta de las ovejas. Estamos viendo que es la primera puerta que se restaura, que se arregla allí en la ciudad de Jerusalén. Y recordemos que la ciudad de Jerusalén era llamada la ciudad de las puertas por causa de que tenía muchas puertas con diferentes nombres y cada una pues con un propósito o que conducía a cierto lugar. Estamos mirando en la puerta de las ovejas, por ejemplo, allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, dice la Biblia que había un estanque de Betesda allí cerca de la puerta de las ovejas. Y aparentemente aquel estanque servía para lavar las ovejas que eran llevadas allí para el sacrificio en el altar. Entonces estamos mirando que Cristo es la puerta de las ovejas. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas y el que por mí entrare será salvo. Y hay la necesidad de restaurar esto. Cuando se habla de restaurar, quiere decir que hay cosas que a veces se han dejado, hemos perdido algunas cosas y es necesario volver a lo que eran en un principio y volver a incorporar aquellas cosas a nuestra vida. Entonces estamos trayendo alguna aplicación para nuestra vida cristiana de lo que podemos sacar de aquí. Entonces necesitamos recordar que Cristo debe ser el primero en todo, que Cristo es la puerta de las ovejas. Lo primero que el pecador debe conocer es que Cristo murió por sus pecados, que hay un solo sacrificio, que es la sangre de Cristo la que nos limpia y que hay una sola forma de entrar al redil de las ovejas y es a través de Jesucristo. A través de su muerte, resurrección, somos salvos a través de lo que él hizo en la cruz y bautizándonos en su nombre, que es el único nombre en el que hay salvación. Cristo es esa puerta de las ovejas y no hay otro camino o otra puerta por la cual entrar. Entonces ya estuvimos estudiando un poquito acerca de esa puerta. Aquí hay otra puerta que nos presenta en el versículo 3 y es la puerta del pescado. Los hijos de Asná edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Bueno, y aquí habla algunas personas que trabajaron en esto. Entonces es interesante notar que todas las personas que trabajaron aquí en este propósito están anotadas allí sus nombres. Aparecen y después también hay alguna parte donde dice que los grandes de ellos, sus nobles, no prestaron su hombro para trabajar en la causa del Señor. Pero qué bueno pues, que entendamos que hay un registro aquí en la palabra de Dios de personas que trabajaron, que ayudaron en la obra, que pusieron su corazón en reconstruir la ciudad de Dios. Ahora entonces tenemos la puerta del pescado. Bueno, parece que la puerta del pescado era el lugar por donde entraban y salían los pescadores con sus redes y era el lugar donde se comercializaba precisamente el pescado, ya que
allí en Nehemías también, en el capítulo 13, nos dice que venían la gente, los tirios, para comercializar allí cosas y para vender el pescado. Entonces, esta puerta, nosotros, ¿de qué nos habla? Yo pienso que esta puerta nos da a nosotros una enseñanza acerca de las necesidades de restaurar el evangelismo en la iglesia. Jesús, cuando salió a predicar, la Biblia nos dice que encontró a unos discípulos algunos hombres que estaban allí trabajando en la pesca. Y cuando Jesús los miró allí en el Evangelio de Marcos, nos dice la Escritura en el capítulo 1, el versículo 16 de Marcos dice: mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, que echaban una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces aquí conecta Jesús el oficio que ellos están haciendo con el nuevo oficio al que Él los va a integrar. Ellos pescaban allí en el mar o en el lago de Galilea, pero ahora Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Entonces esto nos habla de la necesidad de ganar almas para el reino de Dios, traer personas a Cristo. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, ellos en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros se fueron en pos de él. La primera necesidad que un creyente debe sentir, o que siente cuando es salvo, es comunicarle el evangelio a otra persona. Siempre que una persona recibe un beneficio de Dios y siente gratitud por haber sido salvo, esa persona siente la necesidad de comunicarle ello a otra persona. Ahí en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, encontramos esta experiencia. Cuando vino alguno de los discípulos y conoció a Jesús, inmediatamente fue y le dijo a su hermano: hemos hallado a Cristo, aquel de quien habló Moisés, así como los profetas, a Jesús de Nazaret. Y lo presentó, y a su vez fue y le comunicó a otro. Y así vemos que iba pasando el evangelio de una persona a otra, comunicándole acerca de que habían encontrado a Jesús. Entonces, muy importante, hoy creo que hemos perdido mucho eso en la iglesia. Hoy son realmente muy pocas las personas que tienen ese deseo de comunicar el evangelio a otras personas y buscar traerlos a Cristo. Pero ese es como el primer deseo que nace una persona que siente gratitud. Recordemos el caso de aquel endemoniado que Jesucristo liberó, el endemoniado gadareno. Después de que él fue liberado, dice que él estaba allí sentado a los pies de Jesús, sentado y en su juicio cabal. Y bueno, la experiencia de transformación que él tuvo le hizo sentir este sentimiento de gratitud hacia el Señor Jesucristo. Y luego dice la Biblia que él le dijo al Señor, le rogaba que lo dejara seguir en pos de él, de estar con él. Pero el Señor le dijo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Entonces él está diciendo: cuente la experiencia que ha tenido de liberación, vaya a ir de testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Y me llama la atención que dice la Escritura: y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se admiraban. Este hombre se fue a proclamar, y la Biblia nos dice que le causaba un impacto en la gente. Él, que era lo que contaba, simplemente su testimonio. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que muchas veces pensamos: yo no sé evangelizar, yo no sé hablar, cómo le hablo a la gente. Pero una forma de contar es sencillamente lo que Cristo hizo en mí. Un milagro, una sanidad, un momento que Dios me sacó de una angustia. Mira, hay gente que están pasando problemas tan difíciles, y cuando alguien les cuenta y le dice: mire, yo tenía el mismo problema, pero un día el Señor me ayudó. Él extendió su mano, hicieron oración por mí y Dios me liberó. Aquella persona va a recibir fe. Eso es como cuando hay una persona enferma, usted le dice: mire, yo me tomé un remedio para esto y me salió buenísimo. Y usted le cuenta, y la persona inmediatamente pone su confianza en que ese remedio, si le ayudó a aquel, pues le va a ayudar a él también.
Eso es lo que debemos hacer con el Evangelio. Aquí dice la Biblia que él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Entonces esto me hace pensar que aquel hombre se fue por toda esa zona de Decápolis, de 10 ciudades, contando todo lo que el Señor había hecho en su vida. En todo lugar estaba allí este hombre testificando que él había sido un hombre endemoniado, además que todo el mundo le conocía, todos conocían la fama de este endemoniado, cómo era de terrible, y él se fue contando que Jesucristo lo había liberado. Es muy importante que nosotros comuniquemos el Evangelio a otras personas. Hay un texto que me gusta aquí en la carta a los Efesios, el capítulo 6. El apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está pidiéndole a los hermanos allí en la iglesia que oren por él, para que él pueda comunicar el Evangelio, como debe predicarlo. Pero él dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Es decir, que muchas veces nosotros no sabemos qué decir, cómo testificar, cómo vamos a predicar, pero cuando abrimos nuestra boca en fe para hablar la palabra de Dios, para contar, en ese momento Dios va a poner palabra en nuestra boca. No es, a veces no sabemos cómo decir, cómo vamos a comunicar, porque cada circunstancia a veces es diferente. Y estamos ante situaciones, a veces personas que uno no sabe cómo empezar a decirles, qué le voy a decir. Pero Pablo está diciendo que al abrir mi boca me sea dada palabra. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, Dios va a comenzar a darnos una palabra que esa persona necesita. Y ahí es cuando nosotros muchas veces pensamos, oiga, yo no sabía qué decir y no sé cómo me fluyó todo aquello, de dónde me vino todo aquello, pero es cuando abrimos nuestra boca que Dios nos va a dar palabra para testificar. Entonces, la puerta del pescado nos habla acerca de la necesidad de comunicar el Evangelio, la puerta del evangelismo. Entonces, el Señor dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cómo somos pescadores de hombres? Andando en pos de Jesucristo, en una relación con Él, mirando cómo Él trabajó, cómo Él predicó. En esa comunión vamos a aprender. Ellos no fueron pescadores de hombres instantáneamente, sino que ellos siguieron a Jesús y en la medida que andaban con Él, ellos iban aprendiendo a ser pescadores de hombres. Una cosa bonita que me parece ahí también es que dice la palabra de Dios que unos de ellos estaban tirando las redes en el mar, pero la Biblia nos dice que los otros las estaban remendando, porque a veces las redes se rompen. Entonces, igual, si tenemos una red rota, por ahí se nos van a escapar los peces. Pero necesitamos tener las redes remendadas para poder nosotros retener allí los peces. Entonces, pensemos un poquito en eso. ¿Por qué muchas veces nosotros hablamos, predicamos, y por qué muchas veces no vemos como que, a veces decimos, bueno, entraron aquí, pero se nos salieron por otra parte? ¿Qué pasó? Y yo creo que necesitamos poner a veces atención en cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando de pronto con nosotros? ¿Por qué de pronto hablamos? Llegan personas, de pronto se nos van. Entonces, hay cosas en la Biblia que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la Biblia dice en Filipenses 4, versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Tenemos que tener amabilidad con las personas, porque muchas veces la falta de atención en nuestras congregaciones, hay personas que llegan y no ven atención, no ven como que la gente se interesa por ellos. A veces estamos nosotros mismos entre hermanos, estamos allí hablando unos con otros y no nos interesamos por aquellas personas que vienen. Y las personas se sienten como extraños en nuestras iglesias, porque ellos, de por sí para ellos es como extraño un culto de como nosotros lo realizamos. Y cuando ellos no ven a alguien que se acerca a ellos como interesado para hablarles, esa persona de pronto no va a volver. Aquella persona se aburre porque pronto va a un culto, 2 cultos, 3 cultos y no encuentra quien lo atienda. Aquella persona posiblemente tome la decisión de no volver. Pero cuando las personas encuentran esto que dice aquí el apóstol Pablo, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres,
Y la gente sabe que los cristianos somos gente amable, somos gente atenta, somos gente cordial, somos gente que nos interesamos en las otras personas. Aquello va a llamar la atención de las personas. Y posiblemente, mira, hay personas que no se quedan en las congregaciones por una predicación en el momento, porque oyeron algo que les impresionó, pero a veces se quedan en las iglesias porque dicen, me gusta esa gente como es, lo amable que son, lo atentos, y aquello ha ganado muchas personas para Dios. A veces no es el tremendo mensaje que predica el predicador, el pastor, a veces es la sencilla atención de las personas. Yo creo que por eso el Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Quién no va a anhelar estar en la casa de Dios cuando hay gente amable? Cuando hay gente que atiende bien, cuando hay gente que se interesa por las otras personas. Usted sabe que uno muchas veces en un negocio, uno vuelve porque la forma que lo atendieron a uno dice, cómo me gustó cómo me atendieron allá vuelvo yo a comprar, allá vuelvo yo a pasar. Entonces, apliquemos esto en nuestra vida, nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bueno, hay otros textos también donde la palabra de Dios nos habla un poquito de esto. En la primera carta de Pedro, aquí hay dos textos. En la primera carta de Pedro, el capítulo 3, nos dice Pedro que el comportamiento nuestro, hablando de remendando las redes, el comportamiento nuestro nos va a ayudar a ganar personas para Dios. Capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una cosa muy importante, debemos buscar estar siempre preparados. Y dice la Biblia, para presentar defensa con mansedumbre. Porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos a contender con la persona, la perdemos. A veces ganamos la discusión, pero perdemos la persona. Y yo creo que es más importante, si es posible, perder la discusión, pero ganar la persona. A veces por aparecer muy sabios, que tenemos mucho conocimiento, perdemos la persona. ¿Cuántas personas de pronto de otras denominaciones que les queremos comunicar la verdad, los hemos perdido porque la intención nuestra es ganar el pleito, ganar la contención, ganar el debate, la polémica, pero a veces no estamos realmente interesados en la persona. Pero la Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Dice, y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto es muy importante, tener una buena conciencia. ¿Para qué? Para que las personas sepan que de pronto pueden hablar muy mal de los cristianos, pero nunca van a realmente tener que decir, bueno, tenemos prejuicio acerca de esta gente, pero realmente no podemos decir nada mal de ellos porque la conducta de ellos no nos permite hablar mal. Entonces la Biblia nos dice que es necesario tener una buena conciencia. Es decir, que en otra parte dice Pablo, que es necesario que la persona tenga buen testimonio de los de afuera. La persona que está en un lugar de liderazgo necesita tener un buen testimonio de los de afuera, dice, para que no caiga en descrédito y en lastre. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, sabemos que hemos actuado bien. E inclusive a veces hemos hecho alguna cosa mala, pero hemos pedido perdón por la falta que cometimos. Hemos ido donde el vecino, hemos ido donde el amigo, perdóneme amigo, de pronto lo traté mal, hice esto, me equivoqué. Aquella persona se va a dar cuenta que la actitud de un cristiano es diferente. Porque tener una buena conciencia no significa que uno nunca ha hecho una cosa mala, sino que usted corrigió aquello y que usted limpió su conciencia y dice, hice algo malo, pero corregí, me arrepentí, arreglé el asunto. Y eso va a traer un impacto en la persona. Cuando uno muchas veces ha actuado mal con un vecino, alguna persona conocida, y usted ahí le dice, vecino, yo me equivoqué en esto, perdóneme, discúlpeme, aquello va a causar un impacto en la persona. Porque normalmente en el mundo muy poco pasa eso. Cuando tenemos esa actitud, eso nos va a ayudar. Dice también aquí el apóstol Pedro,
En el capítulo 3, el versículo 1, dice: asimismo vosotras las mujeres estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra, mediante la conducta de sus esposas, teniendo a la vista buena conducta, casta y respetuosa, teniendo a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces mire que podemos, una forma estamos hablando de remendar aquí las redes, y es que de pronto podemos actuar muy bien en el culto, pero si de pronto las personas que conviven con nosotros ven una mala actitud, en este caso, Pedro está hablando de los cónyuges, que uno de ellos no es convertido a Cristo. Y ellos no creen a la palabra. O sea, ellos dicen, no, a mí no yo tengo mi religión, yo no creo en eso. De pronto el otro ya fue ganado, pero el otro sigue inconverso. Dice la Biblia que cuando ellos vean una conducta casta, respetuosa, aquello va a traer un impacto en su vida. Tal vez no oyen la palabra que se les da, porque sencillamente dice que no creen. Pero cuando vean la conducta de la persona, aquellas personas pueden ser ganados para Cristo. Entonces, qué interesante que nosotros vamos mirando estos puntos en nuestra vida y digamos, hay formas a veces sencillas en que nosotros podemos ganar a otros para Cristo. Entonces, contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, testifiquemos, recordemos que la gente es ganada por la predicación del Evangelio, pero el Evangelio se predica en palabra y también con hechos. A veces no podemos comunicarlo con palabras porque no nos permiten, pero la Biblia dice que también somos cartas leídas por toda la gente. Cuando la gente lee la vida de los creyentes y ver una buena vida, esa persona puede desear ser como esa persona. Y esa es una forma muy bonita de evangelismo, de traer a personas para Dios. Cuando la gente lee la vida de los cristianos y dicen, y se produce como ese deseo, y ellos dicen, yo quiero vivir como esa familia. Yo hablo de familias cristianas donde gente dice, no sé, pero uno cuando entra en esa casa, uno siente paz, uno siente una armonía, uno ve cómo ese hombre trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo ellos viven en armonía, y eso impacta a las personas, y se dan cuenta y desean realmente vivir la vida que vivimos los cristianos. Entonces, esta mañana, hermanos, pensemos un poquito en esto, y quiero decirles, necesitamos trabajar en reparar la puerta del pescado, es decir, la puerta del evangelismo, la comunicación del evangelio, y acordarnos que Cristo nos llamó para ser testigos, para comunicar lo que Él ha hecho en nosotros, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que la palabra de Dios corra, dice la Biblia, y que Cristo sea glorificado. Que no callemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuente que Cristo lo sanó de una enfermedad. Cuente que Cristo lo sacó de un problema. Contemos que antes vivíamos en diferentes cosas malas, pero que Cristo nos perdonó, que nos transformó. Hoy somos personas diferentes. Digámosle a la gente por qué somos cristianos, por qué ahorita nos llaman evangélicos, y hagámosle una comparación entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y contemos las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros. Si solamente nuestro testimonio contamos, alguna persona va a ser ganada para Cristo. Pero no callemos. Necesitamos restaurar el evangelismo en nuestra congregación y convertirnos en que ojalá nos propusiéramos cada día decir, voy a hablarle hoy a alguien de Cristo, voy a comunicarle a alguien esta palabra, voy a testificarle porque alguien necesita lo que yo he recibido de Dios. Alguien necesita recibir fe por medio de la experiencia que yo he tenido con Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos una puerta muy importante. Necesitamos restaurar esta puerta del evangelismo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. La paz de Cristo sea con todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Aleluya. Preciosa palabra. Amén. Creo que cada vez, hermano, cada mañana, créame, que yo abro esta